Buenos días, mi nombre es Yasmi García, soy estudiante de Derecho en la Universidad Fermín Toro y hoy les voy a hablar sobre el procedimiento contencioso administrativo, pero también de la evolución histórica que este tuvo en el transcurso de los años. Principalmente podemos decir que el contencioso administrativo es el conjunto de normas que, que rigen de forma por vía jurisdiccional un litigio con la administración pública. Esto ocurre se da por una controversia donde ocurre un acto ilegal, una acción ilegal por parte de la administración, la cual vulnera los derechos o las garantías de un ciudadano o de un particular. Entonces, el contencioso administrativo es un mecanismo judicial que protege las garantías y derechos de estos ciudadanos contra, los protege de la administración pública. Entonces, ¿cuál es el objeto de este? Es controlar, restablecer y garantizar. Controlar principalmente la legalidad y legitimación de la administración, específicamente de los actos administrativos. ¿Qué restablece? Restablece, como lo dije anteriormente, esos derechos que han sido vulnerados de estos ciudadanos y garantiza a ellos mismos el Estado de Derecho. Entonces, la evolución histórica se dice que se remonta en el siglo XVIII. Pero antes del siglo XVIII, esto se dice que a finales del siglo XVIII. Antes de este siglo, en el XVII, se dice que se veía mucho la figura del Estado absoluto. ¿Qué es el Estado absoluto? Es cuando el rey eh, estaba por encima hasta de las leyes. O sea, los actos de esta persona eran incuestionables en los tribunales ordinarios. Por lo tanto, por eso se le llamaba así, Estado absoluto. Entonces, debido a esta problemática, entonces surgen estos movimientos en el siglo XVIII y durante la Revolución Francesa ocurren los primeros movimientos. Se dice que hubo una tensión durante esta Francia prerevolucionaria entre los tribunales civiles y entre la administración del rey. Estos tribunales civiles estaban eh, conformados por los nobles. Entonces, acá ocurre una nueva administración, pero se dice que esta estaba en tensión, que estaban algo temerosos de las decisiones que pudiesen tomar los jueces de ese entonces. Y ocurre la llamada radicalización del dogma o división de poderes. Y en 1789 eh, existe la ley o sale la ley de 1789 que dice que a los, prohíbe que estos jueces se inmiscuyan en las decisiones del sistema judicial como tal y de esta forma proteger dicho sistema. Se dice también que la solución a esto no fue crear tribunales independientes, sino que fue crear órganos internos que llevaran a la solución de dichos conflictos. En 1872 llega la justicia delegada, donde se dice que las decisiones del Estado, ya el Estado no solo proponía, sino que tomaba decisiones y eh, las resoluciones, este mismo daba las resoluciones a los conflictos. Y de esta forma se dice que había una verdadera función jurisdiccional. Este modelo era un poco más especializado, por decirlo de alguna forma, pero estaba separado de lo que era lo civil y lo penal, aunque se dice que acá se comienza a juzgar la administración. Por lo tanto, es aquí donde se sientan realmente las bases para lo que hoy conocemos como procedimiento o como contencioso administrativo. Ahora bien, en el siglo XIX, entre el siglo XIX y el siglo XX, hubo una batalla, por decirlo, o una discordia entre diferentes ideologías. Podemos ver que existía un modelo o una propuesta de un modelo francés que era la jurisdicción administrativa y el modelo anglosajón que era la unidad jurisdiccional. ¿Qué me proponía el modelo francés? Este proponía que que el contencioso administrativo fuera llevado a cabo, que estos litigios fueran resueltos por órganos especiales, que no tuvieran nada que ver, que estuvieran fuera o al margen
de lo que es de lo que es sí, la jurisdicción o el poder judicial de ese entonces, mientras que en el anglosajón era totalmente distinto. Ellos consideraban que todo lo que tenía que ver con contencioso se debería resolver en los tribunales ordinarios, por lo tanto, por el poder judicial. Luego de todo esto, en nuestra Constitución de 1999 se pasaron muchas cosas, pero nos vamos entonces a nuestra Constitución de 1999, donde esta Constitución establece o reconoce el contencioso administrativo como el pilar fundamental del Estado de Derecho, siendo esto un Estado de Derecho pleno y universal. Entonces dice que la jurisdicción contencioso administrativa, esta no es un órgano que estaba junto con la administración, sino que ella tiene una jurisdicción autónoma, la cual le permite garantizar que la administración actúe siempre conforme a la ley. Como un recuento o como un resumen de todo lo que pasó en todo lo que fue este movimiento o este proceso por el cual pasó el procedimiento contencioso administrativo, podemos decir que cuando existía el Estado absoluto, como lo mencioné anteriormente, durante el siglo XVII, había impunidad de poder. ¿Por qué? Porque el rey hacía lo que él quería. Cuando llega la Revolución Francesa, existe la separación radical de los poderes, como dije, la radicalización del dogma. En el Consejo de Estado, la administración se juzga a sí mismo. En la justicia delegada, el Consejo de Estado juzga con más dependencia. Y por último, el Estado de Derecho, que es el que actualmente tenemos, que es donde hay control judicial y este control es pleno y es universal. En cuanto al procedimiento contencioso, ¿qué es lo que él demuestra? Este demuestra tanto a la administración como al ciudadano. ¿Qué demuestra a la administración? Que sí existen límites, y que estos deben actuar de acuerdo a esos límites y de acuerdo a lo que indica la ley. Y al ciudadano le demuestra que existe el derecho a la defensa, que la tutela efectiva existe y que tienen derecho a que se le restablezcan estos derechos o estas garantías que le hayan sido vulnerados. En cuanto a los principios que rigen el contencioso administrativo, podemos observar la gratuidad y accesibilidad. Esta, sin mucha extensión, podemos decir que toda persona, o esta le garantiza a las personas el acceso a la justicia, el acceso al sistema judicial sin ninguna barrera económica que le impida obtener justicia. En cuanto a la imparcialidad, transparencia, brevedad, oralidad, publicidad, celeridad, todos estos principios lo que garantizan al ciudadano es un proceso más breve, un proceso justo y sobre todo un proceso transparente. También se le garantizan los medios alternativos. ¿Cuáles son estos? Los medios que te permiten conciliar. No todo es llegar al juicio, sino conciliar antes de esto. En Venezuela, en 1999, o en la Constitución de 1999, se dice que el contencioso administrativo da grandes pasos, da grandes hubo bastantes cosas positivas o movimientos positivos con respecto a esto y se da lo que es la tutela judicial efectiva o está basada en la tutela judicial efectiva, en el acceso a la justicia y por supuesto el debido proceso. En cuanto a los procedimientos que se dan en el contencioso administrativo, existen los procedimientos ordinarios de nulidad y los procedimientos especiales. Para la realización de los procedimientos ordinarios se dan con ciertas fases y entre estas están introducción, admisión, sustanciación y notificación, audiencia de conciliación, promoción de pruebas, audiencias definitivas y, por supuesto, la sentencia, mientras que en los procedimientos especiales se dan en materias o casos específicos como puede ser en casos de reclamos por omisión o defectos de servicios públicos,
en controversias en materias de contratación, contrataciones públicas y en juicios por vías de hechos, abstención a la administración. Por último, decimos que el Estado de Derecho, como lo dije anteriormente, se mencionó en muchas ocasiones el Estado de Derecho, pues este Estado de Derecho es la garantía que tiene el ciudadano de que sus derechos se respetarán y que los derechos que están consagrados, por supuesto, en la Constitución, en nuestra Carta Magna. Pero para que el Estado de Derecho se dé, deben darse de acuerdo a estos principios, que es el principio de legalidad, la separación de poderes y la tutela efectiva. El principio de legalidad, por supuesto, es que todo lo que se hace está basado, por supuesto, en la Constitución y en las leyes. No se puede hacer nada fuera de la ley. Por eso el principio de legalidad debe reinar. La separación de poderes, porque debe haber una separación de poderes, es la lucha que se ha tenido durante años, porque no se puede concentrar el poder en una sola persona debido a que esto lleva o conlleva a abusos de poder. Y por último, la tutela efectiva, que es la garantía que tiene el ciudadano de que sus derechos primordiales, de que sus derechos fundamentales sí serán respetados, el derecho a la vida, a la libertad, el derecho a la justicia, o sea, que serán respetados. Todo esto va conforme a el Estado de Derecho del ciudadano. Esto es todo. Muchas gracias.